Profesor, buenas noches. Mi nombre es Selmira Dueñas Vélez de Villa. En esta ocasión voy a explicar mi informe. El tema es la evolución histórica de acto jurídico. Voy a empezar explicando la introducción. Para mí, el acto jurídico es un elemento fundamental en el estudio del derecho, ya que se refiere a aquellas acciones humanas que generan efectos legales. Cuando digo acciones humanas me refiero, por ejemplo, al tema de contratos, esas manifestaciones de voluntad de ambas partes, cuando se realizan de manera conforme, de acuerdo a los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, permiten la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Esta capacidad del humano al interactuar, por ejemplo, como lo que mencioné, el contrato es la esfera legal, es lo que le otorga la importancia al concepto de acto jurídico. Aunque su relevancia es clara, su complejidad radica en la cantidad de factores que influye para su validez y en las consecuencias que éste produce en la vida cotidiana de las personas. El concepto de acto jurídico ha desarrollado a lo largo del tiempo, se ha ido adaptándose a diferentes cambios sociales, económicos, culturales. Este estudio de acto jurídico, para mí, no solo es relevante en términos históricos, sino también desde un punto de vista práctico. Asimismo, voy a continuar explicando la línea del tiempo, según mi investigación realizada. Lo que he encontrado es en el derecho romano surge una distinción entre actos lícitos e ilícitos. Asimismo, en el sistema jurídico francés, alemán, su base era el del negocio jurídico. En el Código Civil francés se mencionaba la preeminencia de la voluntad. Y en el siglo XX, los cambios económicos, sociales y culturales del siglo XX. Cada uno va a ser definido de manera precisa. En el derecho romano. Aunque si bien es cierto, en esa época en el derecho romano no existía una teoría estructurada, como hoy en día la existe. Si bien es cierto, en esas fechas reconocían ciertas acciones humanas capaces de producir efectos jurídicos. Los juriscultores de esa época, los romanos, se enfocaban netamente en resolver los casos concretos, más en las abstracciones, pero se sentaron en base a que al consentimiento, la voluntad y la relación jurídica, diferenciándolos de actos lícitos e ilícitos. Eso es en el derecho romano. Asimismo, pasamos al Código Civil francés napoleónico de 1804. En este Código Civil francés de 1804 se introduce un concepto moderno, ese concepto moderno de acto jurídico como es la manifestación de voluntad. ¿Con qué? Con efectos legales. Establece una serie de requisitos esenciales. Estamos hablando de 1804 del Código francés. Como el consentimiento, la capacidad y la forma. Este Código Civil francés fue pionero en sistematizar normas civiles y promovió el principio de la autonomía de la voluntad, que tuvo gran impacto en toda América Latina. Asimismo, continuamos con el sistema jurídico alemán. El sistema jurídico alemán ha desarrollado una doctrina más técnica y abstracta. Cuando digo más técnica, me refiero que ha incorporado la figura del negocio jurídico, que incluye actos unilaterales y bilaterales. Este código sistémico de alemán, desde que inició con el código influido por Kant y el movimiento pandectista, se consolidó al acto jurídico como categoría científica central. Asimismo, en el siglo XX, la industrialización
y protección de derechos, ese crecimiento de toda esa industria, surgieron diferentes tipos de abusos con el tema de contratos, como la imagen que he considerado por ahí. Por ejemplo, los trabajadores que eran trabajadores o consumidores, esto obligado al Estado a limitar una autonomía privada mediante normas protectoras. Desde esa fecha aparece el derecho al consumidor. Se regulaban ciertos contratos de adhesión y prohíben los monopolios, equilibrando la libertad y la justicia social. He considerado en el informe el tema de definir el acto jurídico. ¿Por qué? Porque es el tema central. Si bien es cierto, estoy abarcando antecedentes, que estoy siendo un poco precisa y concisa, porque el informe es amplio. El marco normativo, según el Código Civil, en el artículo 140, nos dice que es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, constituyéndose en un elemento central en el ámbito del derecho. Para que exista esta manifestación de voluntad se requiere para su validez. Necesitan capacidad, consentimiento, licitud del objeto, forma. Para que tenga capacidad, es que el sujeto debe tener plena capacidad de ejercicio, que también está estipulado y lo indica en el Código Civil. Es decir, que debe ser mayor de edad y no estar sujeto a restricciones legales. Consentimiento es la manifestación de voluntad, o sea, la expresión debe ser clara, explícita. Falta de claridad. Cuando hay una falta de claridad, puede ser llevada a una nulidad de acto jurídico. La licitud del objeto. Son todos los efectos del acto jurídico que deben ser lícitos. En caso contrario, también será considerado nulo. La forma. El código también establece que ciertos actos jurídicos deben cumplir con formas específicas. Pueden ser escritos, notariales para su validez. Asimismo, también he considerado los caracteres de acto jurídico. Cuando menciono acto voluntario, lo que lo distingue de los hechos de la naturaleza o a los actos involuntarios es la voluntad del individuo de querer generar. Por ejemplo, cuando yo quiero generar un acto jurídico que sea un contrato, nadie me está obligando, es un acto jurídico, un acto voluntario. Asimismo, el ejemplo que consideré, la firma de un contrato de arrendamiento. La persona lo hace de manera consciente y voluntaria, aceptando las obligaciones, derechos que surgen de dicho acuerdo. Asimismo, tenemos el fin lícito. El contenido debe ser conforme a ley y no contradecir las normas imperativas ni las prohibiciones. Por ejemplo, el contrato de compra-venta de un inmueble es lícito siempre que el objeto de la venta no esté prohibido por la ley como una propiedad robada o un terreno destinado a uso público. Continúo con causalidad y consenso. Debe existir una causa o motivo que justifique el acto, es decir, una razón legítima que respalde la intención de decir las partes. Un ejemplo, el contrato de trabajo. La causa es la prestación de servicios por parte del trabajador. ¿A cambio de qué? De una remuneración donde ambos conocen y aceptan las obligaciones. En consenso, las partes involucradas en ese ejemplo que di deben llegar a un acuerdo mutuo. Tanto el empleador como el trabajador están llegando a un acuerdo mutuo. Uno le da la remuneración por el servicio que está prestando. Esas características son fundamentales para asegurar un acto que sea considerado válido. He considerado sentencias, jurisprudencias, porque en la rúbrica pide que accedamos a jurisprudencias. La casación 2287-2001 Lima habla sobre la nulidad de acto jurídico por una simulación absoluta y he especificado el resumen, la importancia y lo esencial, netamente de acto jurídico. También las conclusiones. Para mí concluyo que el acto jurídico constituye uno de los pilares fundamentales de derecho civil, ya que se le da vida jurídica a
todas las relaciones humanas a través de una manifestación de voluntad. Este concepto no solo define de manera en que los individuos ejercen sus derechos y asumen sus obligaciones, sino que también refleja una evolución histórica. Hemos comenzado desde los derechos de la época de Roma, nos hemos ido con el Código Civil francés, con el Código alemán, napoleónico. Y asimismo, otra conclusión es la evolución que ha tenido, como había mencionado, la evolución histórica de sistematizar las formas en que todos los individuos pueden establecer relaciones jurídicas desde un derecho romano, como dije, y influido profundamente en toda Latinoamérica. Y para cerrar mi conclusión con el tema de jurisprudencias, he considerado 7 jurisprudencias en el informe. Esas jurisprudencias demuestran que tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional aplican rigurosamente los elementos esenciales del acto jurídico, como son capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa y forma, que están estipuladas en el artículo 140 del Código Civil. Además, dejan claro que los vicios de voluntad y las simulaciones son motivo frecuente de invalidez o nulidad y que la voluntad libre, informada y legítima, siendo el eje de toda relación jurídica. Eso sería todo. Hasta luego. Bye.